Y empezamos con el estudio de hoy. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por la palabra que nos vas a revelar. Gracias porque podemos aprender de ella. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos instruyas en tu palabra para entender a profundidad lo que en ella está escrito. Te pedimos que nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a hacer un pequeño repaso para recordar un poco todo lo que hemos estudiado. Ok, acá tenemos. Empezamos, ya vamos creo que por 86 videos más o menos en el internet. Empezamos la serie de doctrinas fundamentales estudiando qué es creer como definición, como introducción, qué significa creer a la luz de la Biblia. Luego estudiamos sobre la fe. Y en el segundo estudio hablamos de aquellos de los que son de la fe. Una forma de definir a los cristianos, la Biblia les llama los que son de la fe. Luego estudiamos la lección 3, que era deuda de pecado. Explicamos la barrera que nos separaba delante de Dios y cómo esa barrera fue rota por la obra de Cristo en la cruz. Luego entramos a la lección 4. La lección 4 fue una introducción a las doctrinas fundamentales que íbamos a empezar a estudiar. Lección 5, tuvimos 2, la revelación de la palabra de Dios. La lección 6, la inspiración de la palabra. La lección 7, 4 estudios sobre la lección 7. La palabra de Dios es única. Única en distribución, única en ventas, única en persecución, única en contenido. Todo eso lo vimos en la lección 7. Aquí aparece lección 7. Cuando entramos a la lección 8, entramos a estudiar la doctrina de Dios. Y ahí estudiamos, tuvimos 8 lecciones. Fue 2 meses que estuvimos estudiando la teología de Dios, su existencia, su personalidad, su espiritualidad, su personalidad, su unidad, su trinidad. En los nombres de Dios nos tomamos varias semanas en los nombres de Dios, y en los atributos de Dios también nos tomamos varias semanas. Creo que acá hemos estudiado cerca de 4 meses, estuvimos estudiando los nombres de Dios. Esta es la lección 8, teología de Dios. Lección 9, la doctrina del hombre. Y lección 10, doctrina del pecado. La lección 11, hablamos de teología de Cristo. Aquí hemos tenido 6 partes, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 partes. La singularidad de Cristo, las 12 pruebas del Mesías, la evidencia histórica de Cristo, demostrar históricamente que Cristo existió, fue real. Los nombres de Jesús, ahí hemos dedicado también un buen tiempo. Después hablamos acerca del milagro de la encarnación. Estudiamos el trilema Jesús, loco o Señor, ¿no? Hemos estudiado la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo, y acabamos de terminar la última parte, profecías mesiánicas. Hemos tomado, me parece que hemos tomado 4 lecciones o 5 lecciones en la parte de las profecías mesiánicas, ¿no? Como 5 estudios hemos tenido sobre profecías mesiánicas que hemos terminado la semana pasada. Si alguno de ustedes no ha llevado todos estos estudios, les recomiendo, están en el internet, pueden repasarlos, pueden leerlos. Es muy importante, les digo esto, porque, por ejemplo, a mí me mandan
mensajes, algunos de ustedes y otras personas, me mandan mensajes preguntándome, ¿no? Y esto de Apocalipsis, y este cuadro, y esta enseñanza, y que son cosas que ya hemos enseñado antes, pero como las personas no son eh, disciplinadas en los estudios, se pierden estas enseñanzas y luego queda un hueco, un vacío en ellos, ¿no? De información. Por eso la disciplina, lo importante de ser disciplinado permanente para poder participar de todos los estudios y que mi teología no tenga huecos que después no sepa cómo cubrir. Entonces, hemos terminado ya Cristofanía, Cristoteología, con las profecías mesiánicas, ¿no? La persona de Cristo, la lección 11. Y el día de hoy vamos a empezar con la lección 12. ¿De acuerdo? Noten ustedes que cuando lleguemos a la lección 22, acabaremos con el curso de doctrinas fundamentales. Y vamos a ver qué es lo que comenzamos a estudiar. Lección 22 será la segunda venida de Cristo y con eso vamos a terminar los estudios de doctrinas fundamentales. El día de hoy vamos a empezar con la lección 12. Y la lección 12 habla de la propiciación y la expiación. El día de hoy vamos a tocar la propiciación y la próxima semana vamos a estudiar la expiación. ¿De acuerdo? Bueno, hay temas en la Biblia que muchas veces no son tocados ni enseñados en la iglesia. Mucha gente los considera complicados, ¿no? O muy teológicos para los creyentes. Y entonces preferimos enseñar los temas simples, ¿no? Estos temas a veces para los pastores, a veces ellos mismos ni siquiera entienden a profundidad qué significa. Y entre estos temas complicados, ¿no? Hay algunos muy conocidos. Por ejemplo, ¿por qué debía morir Cristo? ¿O qué tan importante es la resurrección para nuestra fe? ¿Podríamos mantener la fe si no ha habido resurrección? Algunas personas creen que sí, porque para ellos la resurrección no es importante, porque el cristianismo es una filosofía moral nada más. Pero para nosotros no es así. ¿Qué significa la palabra redención? ¿Qué significa que hemos sido salvos? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué significa que por la fe hemos sido justificados? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿No? Y entre estos temas que a veces no se tocan, está este tema de la propiciación y la expiación. Así que vamos a tocar este tema de la propiciación para poder entenderlo bien. Empezamos con Romanos 3:25. Romanos 3:25, voy a pedir a mi esposa que lo lea, por favor. Romanos 3:25. Ya, segundo lo busco. Tres veinticinco dice, ¿me escuchan, no? ¿Sí? Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Estás leyendo una versión popular, ¿no? Ah, sí, lo cambio si quieres. Sí, por Espérate. favor. 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados. Muy bien. A quien Dios, está hablando de Jesucristo, dice, a quien Dios puso como propiciación, a Jesucristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Primera de Juan 2:2. Shari, por favor, léelo. Primera de Juan 2:2. Ok. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Miguel, por favor. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y, muestra de su amor, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Al final del estudio vamos a desmenuzar estos versículos, no lo vamos a hacer ahora, pero lo interesante es que estos tres versículos relacionan a Jesús con la propiciación. Y esta es la pregunta, ¿qué significa que Jesús es la propiciación por nuestros pecados? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder el día de hoy. Para entender esto, apunten la palabra para propiciación que aparece en estos tres versículos en el griego, significa, se escribe hilasterión con H, hilasterión, ¿ya? Y que significa satisfacer la justicia haciendo que el culpable pague por sus delitos. Propiciación significa a satisfacer la justicia haciendo que el culpable pague por sus delitos. En un acto de amor, con el fin de que el pecador no tuviese que morir, Dios les concedió un plan alternativo, la muerte en sacrificio de un animal sustituto, ¿ok? Que llevaría la carga de pecado y que moriría en lugar del pecador. A ver, vamos a repetir entonces. En un acto de amor, es un acto de amor que Dios queriendo que los pecadores no mueran, entonces en un acto de amor Dios desarrolla un plan B. Y el plan B es un plan alternativo donde la muerte en sacrificio de un animal sustituto que carga el pecado y muere en lugar del pecador. Y de esta manera, propiciación es el acto por medio del cual se apacigua la ira de Dios y se obtiene su favor. ¿Ok? Voy a repetirlo para tratar de explicarlo. Un sacrificio alternativo sustituto porque la justicia de Dios exigía la muerte del pecador, del culpable. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha, porque la justicia de Dios no puede pasar por alto un acto de injusticia, ¿no es cierto? Es decir, si yo soy juez y vienen a mí
con una persona que ha cometido un asesinato y la gente espera que ese culpable pague por su condena, por su culpa, por su delito. Entonces, si la gente viene a mí como juez y me dice, este señor ha cometido un delito, tiene que pagar. La justicia tiene que aplicarse a este hombre. Y yo no puedo decir simplemente, ya no importa, vamos a perdonarlo porque hoy día es mi cumpleaños. No, pues, porque la gente no aceptaría ese acto como de justicia. Podría ser un acto de bondad, pero no es de justicia. Porque de justicia es que el que cometió el delito pague, ¿no es cierto? Entonces, Dios, pensando en esta alternativa, piensa en un plan B. Y ese plan B es, ok, voy a aceptar la muerte en sacrificio de un animal sustituto. Voy a aceptar que los pecados de ese hombre se carguen sobre ese animal y ese animal muera en su lugar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo funciona esto? Después de la salida de Egipto, Dios le dio instrucciones a Moisés sobre el tabernáculo. ¿Ya? Acá tienen ustedes el tabernáculo. Miren más o menos para que comparen. Acá arriba tienen ustedes el tamaño de una cancha de fútbol. El tamaño de una cancha de fútbol, imagínense. Y si comparamos con el templo, con el tabernáculo, está acá. Este es acá, al costado. ¿Ya? Entonces, más o menos que en una cancha de fútbol entrarían unas 6 veces el área del tabernáculo. ¿Ya? El tabernáculo era una carpa. Esta parte marrón de acá es la carpa. Aquí se llama, este es el tabernáculo. ¿Ya? Estos eran los muros de tela que rodeaban el tabernáculo. Todos estos muros de tela. Acá está la entrada y había toda la entrada inicial, ¿no es cierto? Toda esta entrada inicial donde se ofrecía el sacrificio. Acá está el altar del sacrificio, ¿ya? Acá. Estas bancas eran mesas para degollar los animales. Estas mesas acá amarillas son 8, eran mesas para degollar los animales. Y esta fuente de bronce afuera era una fuente con agua para que los sacerdotes que degollaban a los animales pudieran lavarse. A toda esta parte de afuera se le llamaba el patio del tabernáculo. ¿De acuerdo? Entonces afuera, en el patio del tabernáculo, estaba el altar del incienso, las mesas para degollar a los animales y la fuente de bronce con agua para que el sumo sacerdote se pudiese lavar después de haber degollado y sacrificado a los animales, ¿no? Luego tenían ustedes acá ya el tabernáculo en sí, la parte de que viene como marrón, este era el tabernáculo en sí mismo. Vamos a verlo en otro cuadro para que entiendan. Vamos a ver solo este pedazo de acá, solo este pedazo de acá. Vamos a ver. Ok, esta es la parte inicial, acá está el altar de bronce, aquí la fuente de agua para lavarse, y esto de amarillo era el tabernáculo en sí mismo. En el tabernáculo tenías acá la mesa de los panes de la proposición, al lado derecho, la mesa de los panes de la proposición, al lado izquierdo estaba el candelabro que nunca debía dejar de iluminar, siempre tenían que estarlo echando de aceite, y acá estaba el altar del incienso, donde se ponía incienso para que huela. Todo el tiempo debía estar ese incienso oliendo. Esta parte inicial de aquí se llama el lugar santo. Este pedazo de acá se llama el lugar santo. ¿De acuerdo?
El lugar santo terminaba, había una cortina, aquí había un velo, una tela, acá la parte rosada. Se conoce como el segundo velo. Acá adelante estaba el primer velo y este era el segundo velo. Y detrás del segundo velo estaba el arca del pacto, el arca del testimonio, ¿ya? En este lado de acá. Muy bien. ¿Qué cosa era el arca del pacto que quedaba acá en el lugar santísimo? La parte de adelante, lugar santo. La parte de atrás, lugar santísimo. A este lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año, solo una vez al año en el Yom Kippur, el día de la expiación, la parte de atrás. Y esto que ven ustedes acá, que se llama el arca del pacto o el arca del testimonio, era esto, ¿ya? Esta arca que era de madera de acacia y estaba forrada en oro, ¿no? Tenía unas barras para cargar. Solamente podían cargarla los levitas. Solamente podían cargarla los levitas. Algunos colocan estas barras un poquito más arriba, pero la idea básicamente es que era esta caja, ¿de acuerdo? Esta caja medía de largo 1,25 m. Este largo de acá, 1,25 m. De ancho tenía 75 centímetros y de alto tenía 75 centímetros. Se le llama el arca del testimonio o el arca del pacto. ¿Ya? Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículos 2 al 5, para saber qué había dentro del arca. Mario, por favor, léelo. Hebreos 9, versículo 2 al 5. Quiero enseñarles algo. Mi esposa me regaló y entonces quiero mostrarles. Miren, Bonito. lo tengo en modelo portátil. El arca del testimonio. Y acá tiene su tapita, ¿no? Y ahora vamos a ver qué cosas hay dentro del arca del testimonio, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Mario capítulo 9, versículos 2 al 5. Muy bien. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Que en la parte posterior del tabernáculo se le llamaba el lugar santísimo y ahí estaba el arca del testimonio. Así venía, ¿ya? Y dentro del arca, sacaba la tapa, y dentro del arca habían tres cosas. Primero, estaba la urna de oro que contenía el maná. Pues ahí está. La urna de oro que contenía el maná. Luego tenías
la vara de Aarón, que reverdeció, y por Póntelo último, frente a tu cara, porque no se ve. Ponlo frente a tu cara. Así tenías más las cerquita. tablas de la ley. ¿Ok? Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a empezar. Vamos a empezar con la urna que tenía el maná, que guardaba el maná. El maná es la comida con la que Dios sustentó a su pueblo durante toda su travesía por el desierto. 40 años proveyendo a su pueblo de alimento. La urna con el maná habla de la provisión de Dios. Dios provee y sustenta a su pueblo. Y nos habla de la confianza que debemos depositar en nuestro Dios, en su provisión. Vamos a dejarlo muy en claro. Entonces, ¿para qué guardaban una urna con maná? Y ese maná no se pudrió. Ustedes recuerdan que Dios les dijo que debían recoger una porción de maná cada día y que el sábado, para el viernes, podían recoger 2 para viernes y para sábado, pero que no podían guardar más porque se iba a podrir. Algunos judíos sapos quisieron guardar un poquito más de maná y el maná se les pudrió. En cambio, este maná que estaba guardado en el arca del testimonio no se pudrió nunca, porque quedó como testimonio de la provisión de Dios. Entonces, ¿para qué guardaban esa urna con maná? Para recordarle al pueblo la provisión de Dios y al mismo tiempo enseñarle al pueblo la necesidad de confiar en la provisión de Dios. Entonces, se recordaba la provisión y se le recordaba al pueblo que debían vivir confiando en la provisión de Dios. Muy bien. La segunda cosa que se encontró ahí es la vara de Aarón que reverdeció. Vamos a leer, voy a pedirle a Hugo que por favor lea Números, capítulo 16, versículos 1 al 4. Números, capítulo 16, versículos 1 al 4. Número 16, del 1 Del al 1 4. al 4. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Porque, ¿por qué pues os levantáis vosotros contra la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro Muy bien. y habló a Coré. ¿Continúo? No. Ahí nomás está bien. Entonces, ¿qué pasó acá? Esto se conoce como la rebelión de Coré. Coré, un rebelde, no quiso sujetarse a la autoridad ni la dirección de Moisés y de Aarón. Entonces Coré organiza una sublevación, ¿ya?
organiza acá, se junta con varios, ¿no? Hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán, Abiram, On, hijo de Pelet, los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Y luego, ¿qué dice? Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Esta fue una rebelión contra Moisés y contra Aarón. Y se juntaron y juntaron un buen grupo, ¿eh? 250 personas que quisieron rebelarse a la autoridad de Moisés y de Aarón. Lo que debemos entender es que Moisés y Aarón, ellos no se eligieron a sí mismos como líderes del pueblo. Fue Dios quien los llamó y fue Dios quien los colocó en esa posición. Dios quería salvar a su pueblo en Egipto y seleccionó a Moisés en contra de su propia voluntad. Recuerden que Moisés le dijo a Dios varias excusas. Yo, ¿cómo voy a ser yo? Hasta soy tartamudo, etcétera, etcétera. Entonces, contra la opinión de Moisés, Dios le dice, no, tú vas a ir y Aarón va a ser tu vocero. Aarón te va a acompañar, tu hermano. Dios los escogió a ellos y los puso como autoridad en el pueblo de Dios. Coré se revela a la autoridad divina, a la autoridad puesta por Dios. En realidad, Coré se estaba revelando a Dios mismo. Porque si Dios los había colocado en ese lugar y Coré no quería aceptar eso, con la excusa de que basta ya de vosotros porque todos en la congregación son santos y en medio de ellos también está Jehová, o sea, basta ya de ustedes porque en realidad cualquiera de nosotros podría dirigir al pueblo, cualquiera, ¿no es cierto? Y entonces como cualquiera de nosotros puede hacerlo, basta ya de vosotros, vamos a escoger nuestros propios líderes, vamos a escoger quienes nos dirijan. Entonces, la historia es muy triste porque Dios agarra y le dice a Moisés, bueno, apártense de esta gente, de estos 250, y la tierra se los tragó. A estos 250, la tierra se los tragó, a ellos con todas sus cosas y con toda su familia y con todo el mundo. Entonces, esa es lo que ocurrió ahí, produjo un malestar en el pueblo, que comenzaron a acusar a Moisés y Aarón de ser los culpables de esta tragedia, ¿no? Y entonces Dios hace algo y convoca a todos los representantes de cada tribu y le dice a cada tribu, les dice, traigan cada uno, cada representante de cada tribu, traigan una vara seca. Van a traer una vara seca y la pondrán en el tabernáculo, en la carpa, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. ¿Ya? Traigan todos, cada tribu, representante de las familias, traigan una rama de árbol seca. ¿Ya? Recuerden ustedes que la gente caminaba a veces con ramas en la mano, que las usaban como bastones para apoyarse o para espantar animales. Entonces Dios les dice, traigan una de estas ramas. Y Aarón traiga la suya también, una rama seca. Y Dios dice, la rama que reverdeciere, esa rama que reverdeciere, es a quien yo he escogido. Es a quien yo he escogido. Y entonces lo hicieron. Al día siguiente la vara de Aarón había reverdecido. Y por último, Dios le dice a Moisés, guarda esta rama dentro del arca del testimonio. La vara de Aarón, una vara seca y muerta que reverdeció, hablaba acerca de la soberanía de Dios, que Dios
tiene el derecho de escoger a quien Él le dé la gana. Que la voluntad de Dios es soberana y que nadie, como Coré, nadie se puede oponer a ella sin estarse rebelando contra Dios mismo. Y entonces, ¿qué nos habla a nosotros la vara de Aarón? De la necesidad de someternos a la voluntad de Dios, que nos guste o no nos guste, es otro tema, porque es muy fácil decir que nos sometemos a la voluntad de Dios siempre y cuando que la voluntad de Dios sea lo que yo quiero. Señor, quiero irme, quiero casarme, quiero comprar, quiero vender. O sea, y si Dios dice que no, y si no, ¿qué hago? Ah, me rebelo, pues, ¿por qué? Porque yo quiero hacer mi voluntad. Entonces, la vara de Aarón representa la soberanía de Dios y que nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, lo que estaba dentro del arca eran las tablas de la ley, las tablas del pacto, o también llamadas las tablas de la ley, o también se le llama tablas del testimonio. Contenían los 10 mandamientos dados a Moisés. Por eso el arca también recibe el título de arca del testimonio, ¿ya? Y las tablas de la ley, las tablas del testimonio, las tablas del pacto de Dios con los mandamientos, esto nos hace recordar acerca de la santidad de Dios, que Dios tiene leyes que han sido dadas para el bien de los hombres y que deben ser respetadas. Deben ser respetadas. Nos habla a nosotros de la obediencia a su palabra, obedecer a su palabra, no con una obediencia selectiva donde escojo lo que quiero obedecer de acuerdo a lo que me conviene, sino que tengo un corazón pleno para poder guardar la palabra en su totalidad. Entonces, la urna con el maná, provisión de Dios, y para nosotros confiar en él. La vara de Aarón, soberanía de Dios, y para nosotros someternos a su voluntad. Y las tablas de la ley, la santidad de Dios, y para nosotros obedecer a su palabra, obediencia, ¿ok? Entonces, cada vez que una persona peca, agrede a un Dios santo. Cuando desconfiamos y no creemos, insultamos a un Dios proveedor. Y cuando queremos hacer lo que nos da la gana, ofendemos a un Dios soberano. En otras palabras, todo el hombre se gana a pelo la ira de Dios sobre su cabeza. El hombre se gana a pelo la ira de Dios sobre su cabeza. Porque violentamos la santidad de Dios, desconfiamos de la provisión de Dios y nos rebelamos a la soberanía de Dios. ¿De acuerdo? Hasta ahí está todo claro, ¿no es cierto? Entonces, agarraban el arca y adentro estaba el maná, adentro estaba la vara de Aarón y adentro estaban las tablas de la ley. Entonces, este es el arca del testimonio, ¿ya? Este es el arca del testimonio. Pero el arca del testimonio tiene una tapa. Esa tapa se llama propiciatorio. Esta tapa se llama propiciatorio, ¿ya? Entonces, esta era el arca del testimonio y esto de acá era el propiciatorio. Estos eran 2 querubines, 2 ángeles de alto rango, querubines, ¿no? Que tapaban con sus alas, cubrían con sus alas el propiciatorio, ¿ya? Muy bien. Una vez al año,
en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur, el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio por todo el pueblo. ¿Ah? Y hemos dicho que era un acto de amor con el fin de que el pecador no tuviese que morir. Y entonces, la muerte en sacrificio de un animal sustituto que llevaría la carga del pecado y moriría en lugar del pecador. Ese sacrificio, el sacrificio de ese animal, cuando ese animal, ese cordero sin mancha, era sacrificado, el sumo sacerdote tomaba una parte de la sangre del animal, entraba en el lugar santísimo y cubría el propiciatorio. Cubría la tapa del arca con la sangre del sacrificio. Ese acto, la sangre del cordero sin mancha, cubriendo, derramándose sobre el propiciatorio para cubrir, ¿qué cosa? Los pecados del hombre representados dentro de esa arca. Los pecados del hombre violentando la santidad de Dios. Los pecados del hombre violentando la soberanía de Dios. Los pecados del hombre violentando la provisión de Dios. Todos esos pecados que el hombre había cometido eran cubiertos con la sangre del cordero. Y a eso se le llamaba el acto de propiciación. Y por eso Dios envió a su Hijo. Ahora, cuando el sumo sacerdote vertía la sangre sobre el propiciatorio y el hombre continuaba pecando, entonces había que volver a hacer un acto para derramar otro cordero, para volver a cubrir el propiciatorio, y por eso es que el acto del Yom Kippur tenía un efecto temporal. Pero Cristo viene, Dios envió a su Hijo, Jesús el Cordero de Dios, y la cruz se convierte en el propiciatorio donde Él derramó su sangre para cubrir el pecado del hombre, apaciguando la ira de Dios y obteniendo el favor de Dios hacia nosotros. Y lo hizo una sola vez. Dice Hebreos, que con la muerte de Cristo se terminaron esos sacrificios porque Cristo lo hizo una vez y para siempre. Por eso, la Biblia dice que Cristo es nuestra propiciación. Porque Cristo al morir en la cruz estaba derramando su sangre sobre esa cruz que representaba al propiciatorio, ¿no? Romanos capítulo 3. Vamos a leer Romanos 3 del 21 al 26. Romanos 3, 21 al 26. Voy a pedir a Carlos Guerrero, por favor, que lo lea. Romanos 3, primero lee 3 al 23. Del 21 al 23. Ok. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, voy a hacer varias preguntas. Primero, ¿qué es lo que se ha manifestado? ¿Qué dice el texto? Pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios. ¿De acuerdo? La justicia de Dios se ha manifestado, esa justicia que había sido testificada por la ley y por los profetas. ¿Ya? La justicia de Dios. Y hemos dicho, todo aquel que quebranta la ley de Dios se gana la ira de Dios y debe pagar por ello. La justicia de Dios lo exige. La justicia de Dios se ha manifestado. La justicia de Dios exige que el culpable pague. ¿Ok? Pero luego el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el medio por el que se manifiesta la justicia de Dios? Es por medio de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo hace que la justicia de Dios quede satisfecha. Por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, pregunta, ¿en quiénes se manifiesta la justicia de Dios? El pasaje te lo dice, para todos los que creen en Él. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué se ha manifestado? La justicia de Dios. ¿Cuál es el medio por el que se manifiesta la justicia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. Cuando tú colocas tu fe en Jesucristo y dices, creo que Jesucristo es mi Salvador, mi Redentor, creo que Jesucristo es mi Señor. Cuando tú colocas tu fe en Jesucristo y no en otra cosa, no en otra persona, en Jesucristo, depositas tu fe, tu confianza en Jesucristo, cuando decides seguir a Jesucristo, cuando dices, yo quiero seguir los pasos de Jesucristo, entonces tú estás poniendo tu fe en Jesucristo y para todos los que creen en Él, para todos ellos es que se manifiesta la justicia de Dios. Y el versículo dice, porque no hay diferencia. Ya no hay diferencia entre judíos o no judíos, gentiles o no gentiles, hombres, mujeres, niños. No hay diferencia. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Entonces, todos han pecado, por lo tanto, todos tienen que tener un paso de fe y una necesidad de creer, de depositar su confianza, de poner tu vida en las manos de Jesucristo. ¿Quiénes? Todos. Todos necesitan ese paso de fe por cuanto todos pecaron. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tienen que hacerlo? Porque todo aquel que ha pecado ha sido destituido de la gloria de Dios. ¿No? Versículo 24. ¿Uno por uno? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Uno por uno o todos juntos? No, el versículo 24, léelo. Ya, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, ¿cómo ocurre que la justicia de Dios llega a nuestro corazón? Justificados gratuitamente por su gracia, no por obras, no por esfuerzo, no por ritos, no por sacrificio, sino gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, Él, la redención, nos compró, redención, pagar el precio del rescate, entonces nos compró a precio de su sangre y por medio de esa compra nos justificó gratuitamente, ¿ya? Y ahora el versículo 25. Ya, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Me parece genial, ¿no? Por Claro. eso, a Jesucristo, Dios lo puso como propiciación. El Cordero derramando su sangre sobre el propiciatorio, Dios lo puso como propiciación por medio de la fe
en su sangre para manifestar su justicia. ¿Y cuál es el objetivo? De que Jesucristo sea nuestra propiciación a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tengo en mi historia, recuerdo en mi historia, tantos errores y pecados que han insultado a Dios. Tantos errores y pecados con los cuales he ofendido a Dios. Y Jesucristo, al morir en la cruz, se convirtió en mi propiciación. Jesucristo con su sangre cubrió el propiciatorio, es decir, con su sangre me cubrió con todos mis pecados, me cubrió con su sangre, y Dios en su paciencia ha hecho que todos mis pecados queden cubiertos, pasados. Y ahora, habiendo entendido esto, le doy gracias a Dios porque en Cristo he sido perdonado y limpio, no tengo nada de qué avergonzarme, y por esa razón sé que voy a llegar a su presencia. No voy a llegar a su presencia porque yo sea muy bueno, no voy a llegar a su presencia porque yo esté dando este estudio bíblico, no voy a llegar a su presencia porque yo me sienta el mejor de la tierra. Llego a su presencia solo porque Jesucristo es la propiciación por mis pecados. Jesucristo cubrió con su sangre la tapa del propiciatorio. Primera de Juan 2, versículos 2 al 6. Mónica, por favor. Primera de Juan 2, versículos 2 al 6. Primera de Juan 2, 2. del 2 al 6. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y solamente por los nuestros, sino también por los de todos, de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese texto, Hugo levantó la mano. Sí, pastor. Dime. En el versículo anterior, en el de Romano, se podría manifestar, Romano 25, se podría malinterpretar diciendo que todos, al decir que todos somos justificados, eh, sin, a ver, sin discriminación, llamémoslo así. Lo único, o sea, hay gente que lo puede malinterpretar, es simplemente Jesús vino, murió por nosotros y ya estamos justificados. ¿Sí? Exacto. Pero Pero, se sí, debe también, la verdad es que para poder recibir esa justificación, usted debe tener ese paso de fe, tiene que tener esa fe en el perdón, ¿sí? así es. Porque igual, para poder usted ser indultado, usted debe reconocer el delito, el cual va a ser indultado. Si usted no lo reconoce,
la justicia no lo va a usted a indultar. Exactamente. Si tú no reconoces que eres pecador, entonces, ¿qué pecado quieres que te perdonen? Para que haya perdón, tiene que haber reconocimiento del pecado. Y por eso el mismo versículo 25 dice, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Si tú no has puesto tu fe en la obra de Cristo en la cruz, tampoco recibes la propiciación. Ahora, el versículo de primera de Juan nos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Claro, Cristo es la propiciación por todo el mundo, pero ¿en quiénes se hace efectivo el perdón? ¿Qué ocurre en la vida de aquellos cuyos pecados han sido cubiertos con la sangre de Cristo? ¿Qué ocurre en la vida de aquellas personas que realmente han tenido un encuentro personal con el Señor? No pueden seguir viviendo como se les antoja. No pueden seguir viviendo una vida como si no pasara nada. Porque el mismo texto te dice, y en esto, el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Más claro no canta el gallo. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué? O sea, cuando dice por esto, ¿a qué se refiere? Al que guarda su palabra. El que guarda su palabra. Por esto sabemos que estamos en él. Y ahí al final dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, ¿no? Entonces, yo tengo un paso de fe. Yo necesito reconocer mi pecado que necesita ser cubierto con la sangre de Cristo. Y me acerco en un paso sincero de arrepentimiento, de entrega al Señor. Y le pido que me cubra con su sangre. Le pido que su obra en la cruz, esa sangre que Él derramó en la cruz, me cubra y me limpie. Y cuando yo se lo he pedido sinceramente, cuando en mi corazón ha ocurrido sinceramente una conversión genuina, mi vida va a ser transformada y voy a querer andar como Él anduvo. El objetivo de mi vida, la meta de mi vida es ser como Él. El domingo pasado, en la iglesia, le dije a la gente, ¿cuál es tu meta en la vida? ¿A quién quieres parecerte? ¿Te es suficiente parecerte a Judas? ¿O te es suficiente parecerte a los sacerdotes que crucificaron al Señor? ¿O de repente quieres ser como Nicodemo y quieres ser tú como Nicodemo? ¿O quizás quieres ser tú como el apóstol Pablo? La Biblia dice que nuestra meta, el objetivo final al que debemos apuntar como seres humanos, es ser como Cristo. Y yo les digo, conozco muchísima gente cristiana y muchos de ellos no tienen este objetivo en la vida. Muchos de ellos se contentan con ser cristianos mediocres. Y yo les pongo en el corazón esto. Ojalá Dios hable a vuestros corazones que en agradecimiento a Jesús, que derramó su sangre en la cruz, se convirtió en nuestra propiciación.
esa sangre que cubre mis pecados, se convirtió en mi propiciación y en agradecimiento a Él, yo quiera honrarlo y ser cada día más como Él. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Ajá, Sí, sí, todo está claro. En el momento de la conversión de una persona, eh, el tema de la propiciación, la expiación, la justificación, suceden solo en el momento de la conversión, ¿verdad? sí. Sin embargo, la santificación sí es una demanda diaria. Ok. Ah, Entonces, entender este concepto que tú acabas de explicar bien nos ayudaría mucho a poder reflexionarlo y entender que el sacrificio ha sido completo y suplido totalmente. así es. La mejor ilustración que yo tengo para esto es cuando uno asume la gerencia de una empresa. Es decir, te contratan para ser gerente de una empresa, te dan el puesto, te dan el puesto de gerente, pero te demoras un tiempo hasta que puedes ejercer la función. Es decir, recién entras, no conoces a la gente, no conoces cómo funciona la empresa y poco a poco te vas empapando, integrando, poco a poco vas ejerciendo tu cargo. Recibes la posición, pero te demoras en ejercer el cargo. Lo mismo pasa con nosotros. En Cristo somos justificados, la obra de Cristo en nosotros la propiciación nos ha cubierto con su sangre. La Biblia dice que somos hijos de Dios, pero venimos viciados, acostumbrados a pecar de la vida vieja. Y entonces hay una lucha permanente en nosotros en ese proceso de crecimiento. Y vamos cada día pareciéndonos más al Señor. Pero estos pasajes que yo menciono van en contra de aquellos que dicen que han recibido al Señor, pero siguen viviendo sus vidas como si nada ocurriera. Y dice la Biblia, ellos son mentirosos, porque no han recibido al Señor. ¿Me entienden a lo que voy? En lo que estamos en un proceso de crecimiento y cuando alguien me pregunta y me dice, ¿cómo sé yo que soy verdaderamente hijo de Dios? Yo le contesto, porque sientes el malestar cuando le fallas. Te sientes mal cuando te equivocas. El que no es hijo de Dios no siente nada. El que no es hijo de Dios, la pasa igualito. Pero cuando tú eres hijo de Dios, fallarle al Señor te incomoda, te molesta, porque dentro de ti ahora mora el Espíritu Santo. Así que si dentro de ti hay esa lucha cuando te equivocas, ese es un buen inicio, es un buen indicador de que realmente Dios está obrando en tu vida. ¿Ok? ¿Otra pregunta más? Sí, yo quería decir una cosa. Sí, Por ejemplo, el que se arrepintió, aceptó a Jesús en el corazón, empezó a hacer los pasos, llegó al bautismo, cambió la vida vieja por la nueva, ¿no es cierto? ¿ya? A pesar, como dice usted, que podemos seguir pecando, pero somos realmente hijos de Dios y cuando uno comete un error, viene el dolor de cabeza y no puede dormir de noche tranquilo porque cometió un pecado. Y por ciento Correcto. de hijos de Dios es malo. Pero Sí, yo voy a los que no hicieron este camino. ¿Qué le pasa? Si ellos se creen que son hijos de Dios, pero no hicieron los pasos de renunciar a la vida vieja, no se bautizaron, ya, ese otro tema. claro, claro, porque, o sea, si son personas en quienes, aunque hayan dicho que son creyentes o aunque asistan a la iglesia o lo que fuese, si tú no ves en ellos Sí, la evidencia del cambio
del Espíritu Santo es porque no son hijos de Dios. Exacto. Lamentablemente les engañan. Y algunos pastores les dicen, vamos a orar. Ya, oramos ya. A partir de ahora eres hijo de Dios. No, no es así. Ser Claro, hijo de Dios tienes que evidenciarlo con tu vida, ¿no? exacto. Entonces, lamentablemente hay gente que no le gusta escuchar estos temas. A mí personalmente me lo han dicho varios, ¿no? Que no les gusta ir a la iglesia porque yo cuestiono si son hijos de Dios o no. Y eso no los deja dormir. Cosa que me alegra, ¿no? Que no duerman. Para que, para que realmente reflexionen si es que han tenido el paso de conversión genuino, ¿no? Pero si tú has pasado por el paso de conversión genuino, tiene que haber dentro de ti ese conflicto para ser igual que Él. Que no te debes acostumbrar ni no te debes satisfacer ser mediocre en la fe, sino que en tu corazón debe estar el anhelo de seguir los pasos del Señor y ser cada vez más parecido a Él. ¿No? ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? No, Carlos, quería preguntarte con respecto a, bueno, justo uno dice ya se convirtió, ¿no? Has hecho tu paso de fe, pero te demoras en bautizarte. Eso implica algo, o sea, desobediencia a Dios, pero uno a veces no se da cuenta que lo tiene que hacer, ¿no? Es verdad. Y ahí eso es lo que estaba hablando yo hace un momento, ¿no? Desobedecer los mandatos de Dios. Cuando la gente me pregunta esto, digo, hay personas que vienen de un trasfondo a veces católico y entonces tienen miedo. En el fondo de su corazoncito tienen miedo, entonces no quieren obedecer la palabra cuando dice el bautizo, porque el bautizo de niños no sirve para nada, ¿no? Tienes que bautizarte después de creer. Cuando Felipe estaba hablando con el eunuco le dijo, ¿qué impide? ¿Ah? El eunuco le pregunta, ¿qué impide que seas salvo? Perdón, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe le contesta, si crees, puedes. Un niño no puede creer. Por más que nos digan y nos inventen estas iglesias que quieren hacernos creer que el bautizo de niños es posible, es absolutamente falso, mentira, es un engaño, ¿no? El bautizo tiene que ser después de creer. Pero cuando ya has creído, tienes que bautizarte. Y a veces hay personas que tienen esta lucha hasta que el Señor doblega sus corazones y obedece, ¿no? Pero todo aquel que ha creído en el Señor, el siguiente paso es dar testimonio público de su fe, decirle al mundo que Jesús vive en tu corazón. Y si tienes miedo de decírselo, algo está mal. Si Jesús entró en tu corazón y te sacó del hueco en el que estabas, tienes que tener el amor y la pasión para dar testimonio de tu fe. Y eso se logra con el bautizo, ¿no? Dar un testimonio público delante de la gente diciendo, Jesús vive en mi corazón, me quiero bautizar para testimonio delante de todos, familiares, amigos, parientes de todo el mundo, que yo he decidido seguir a Cristo. ¿Una pregunta más? Bueno, pues entonces vamos a orar y nos despedimos. Próxima semana vamos a estudiar sobre la expiación. ¿Qué significa eso? Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido. Gracias porque tú eres la propiciación por nuestros pecados. Tu cruz es esa tapa del propiciatorio donde se recibió la sangre del Cordero, tu sangre. Y con esa sangre cubriste todas las fallas y todas las ofensas que te hemos hecho. Tú eres nuestra propiciación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, que Dios les Buenas bendiga. Gracias, noches. Carlos.
Cuídense. Gracias, Gracias. Chao, chao. Cuídense. Cuídate, Carlos. Gracias. Cuídate, Carlos, en Suiza, cuídate. Bye. Adiós. Chao. Adiós. Semana.